doy la bienvenida a esta sección donde vamos a estar hablando con autores de libros para emprendedores. Pero esta no va a ser una sección cualquiera, porque para leer un libro a veces lo leemos y pasa desapercibidos. Y desde mi perspectiva, tú requieres, ¿viste? Cuando te preguntan, ay, recomiéndame un libro. Bueno, te comento que desde mi perspectiva, la idea es que leas un libro acorde a las circunstancias que estás viviendo el día de hoy, porque ¿de qué te sirve leer un libro si después, si pasas al siguiente y pasas al siguiente? Entonces la idea es que leas un libro que es el que requieres en este momento de tu vida. Ok, en este momento de tu vida, ¿qué área estás trabajando? ¿Qué es lo que requieres saber? Entonces vas, lees el libro día a día o vez a vez y vas implementando lo que el libro te dice, que los ejercicios que te dice el libro que debes hacer, y eso hace que el conocimiento que adquiriste del libro se materialice y realmente genere un efecto en tu vida. Y es por eso que el día de hoy invité a este autor de un libro para emprendedores para que nos hable un poco con respecto a su libro, y vas a ver que es una entrevista diferente para lo que son las entrevistas de autores de libros. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gus Corbo. Bienvenido, Gus. Gracias, Cari, gracias. Bueno, nada, me encanta que la entrevista sea diferente porque, mira, yo me la vivo luchando para mostrarme como lo que realmente soy, para mostrarme como un divergente, una persona que ve el mundo y que actúa de manera diferente. Porque al final, y esta frase me la llevé yo de un evento de crecimiento personal, saludos ahí y besos a Mati y a Ago. Al final, nosotros somos los locos, pero ¿sabes qué pasa, Cari? Cuando los que estamos locos seamos más, los locos van a ser ellos. Entonces, me ayuda y sé que mucha gente le encanta sentirse así libre, tranquilo, descontraído, sueltico. Por eso es que yo, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro di mi conferencia sentado en la mesa y la chica de la editorial me decía, Gus, pero no está como muy informada. Eso es lo que yo quiero, que la gente vea que un autor de libro es una persona como tú, que llora, que sufre, que padece, que va para el baño y que hace todas las cosas que siente y padece. Así que nada, vamos a darle, mi querida. Bueno, arranquemos primero que nada para la gente que no te conoce, comentándole a la gente quién eres y a qué te dedicas. A Bueno, ver, miren, en lo yo, profesional y en lo laboral, o sea, tipo dos áreas. Veamos la faceta de cuál es tu, y cuál que es no tu tiene, oficio y a qué y que te no tiene nada que ver dedicas. una cosa con la otra. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mira, yo soy venezolano, vivo en Brasil desde enero del 2020. Yo me formé en Venezuela como oficial del ejército. Sí, soy militar retirado. Y, y durante ese tiempo dentro del cuartel me dediqué a enseñar. Amo enseñar, al punto de que la mayor parte de mi carrera fue en el área educativa. De hecho, estoy certificado como profesor universitario en Venezuela. Bien, cuando llegué aquí a Brasil, por supuesto que nos tocó empezar de cero como cualquier persona que emigra por otro país, llegas a un lugar donde eres un desconocido. Y siempre le digo, y bueno, me corrijo a mí mismo, no empiezas de cero, porque empiezas con la experiencia que ya llevas. Y empecé en un mercado trabajando, empaquetando comida. Después de allí comencé a estudiar finanzas, comencé a estudiar inversiones. La verdad, comencé a estudiar trading, pero allí me comenzó a dar la piquiña de decir que hay más, aquí hay cosas mucho más profundas. Y comencé a estudiar mucho acerca de mentalidad, de crecimiento personal, de personalidades, bueno, de tantas cosas con respecto a uno mismo, que terminé convirtiéndome y revisando a ver cuáles eran los problemas, por qué la gente quiere llegar a hacer dinero rápido, porque es que la gente tiene problemas financieros. Y de ahí me di cuenta que tú consigues por ahí muchos gurúes financieros, algunos son muy buenos, otros son chantas, como en todo en la vida, pero no había nadie que le hablara a los endeudados. Y como yo tuve la gran y trabajosísima tarea de pagar una deuda cara, imagínate tú, yo ganaba $5 al mes en Venezuela y llegamos mi familia y yo a adquirir una deuda de $2.200 y la pagamos en menos de 8 meses. Entonces dije, bueno, listo, vamos a empezar con eso. Y cuando alguien me pregunta, Gus, ¿y vos qué haces? Yo soy un loco que pagó una deuda de 52.000% de su salario en 6 meses y hoy en día le enseño a la gente cómo hacerlo. Realmente, Gus, ya conocíamos, yo por lo menos conocía la historia de Gus y me parece un
Es más, creo que lo de finanzas para endeudados, ¿ya lo tenías desde antes de expansión o o surgió ahí No, lo el tenía de término? antes de expansión. Ya yo había pensado, Ah, yo decía, finanzas para endeudados, mentalidad para endeudados, porque al final no se trata, Cari, es una cosa muy loca que yo también me di cuenta. Para mí un endeudado es una persona que gana dinero y lo utiliza absolutamente todo para pagar cuentas. No está generando patrimonio, no está generando riqueza para el futuro. Y fíjate que no hemos tocado el tema de cantidad de ingresos, que hay gente sí, pobre que está endeudada y hay cierto, gente rica que está endeudada. De hecho, si la solución para las deudas fuese ganar más dinero, no hubiese tanta gente por ahí frustrada ni tanto rico endeudado. totalmente. Bueno, Gus, te invitamos para que nos comentes un poco de tu libro, pero resulta que la gente todavía no sabe cómo se llama tu libro ni de qué trata, así que coméntanos primero cómo se llama tu libro y qué es lo que trataste de Mira, el libro plasmar se en llama él. el libro se llama Del caos financiero al control total, tu viaje a la prosperidad. Sí, y aunque sería tu viaje a la prosperidad, el libro está escrito desde la perspectiva de todos los inconvenientes que yo tuve financieros a lo largo de mi vida, de los que tengo memoria. Sí, yo cuento allí historias, por ejemplo, de mi primer emprendimiento cuando yo tenía 6 años. Todas las circunstancias que fueron pasando en mi vida hasta el momento en el que se publicó el libro, que fue a finales del año 2023. Y hay algunas situaciones que me llevaron a mí a cuestionarme y hacerme preguntas verdaderamente trascendentales. Yo siempre fui ese chico que era el más brillante del salón. ¿Te acuerdas la comiquita, los dibujos animados de Chicken Little? El pollito con los lentes así grandotes. Ese era yo cuando estudiaba. Se te caía al cielo. Y yo era el chico, sí, se está cayendo el cielo. Yo era el chico que no te bajaba de un 19, un 20. Yo sé que en la mayoría de los países las evaluaciones son en base a 10. En Venezuela son en base a 20. Yo no sé si por la inflación, pero, pero yo siempre fui de 18, 19 y 20. Bien, Había inflación hasta en las notas. ¿qué, sus, ¿qué sucede? 15 años después de yo haber salido de la secundaria, hacemos una reunión en casa con mis amigos. Y de hecho, así comienzo yo explicando en el libro. Porque en esa reunión, y yo no sé si pasa en Argentina o pasa en Latinoamérica, aunque todos nosotros tenemos ideologías semejantes, que esa persona que tú ves que es el más brillante, tú dices, ay, él tiene el éxito seguro, seguro que va a ser presidente, seguro que va a ser un gran empresario, seguro que va a ser. Y también tienes aquel compañerito que tú dices, ay, pobrecito, va a terminar en la cárcel, va a terminar en las páginas de las crónicas policiales. Bueno, cuando nosotros hicimos O esa en un reunión, McDonald's, que resulta más o ser menos lo que esa mismo. persona resulta ser que esa persona, Cari, que era el que estaba de último en la fila siempre, era el empresario. Y cuando nosotros hacemos una reunión en casa de mi mamá de 3 días y compartimos y hablamos, y había un momento muy especial donde se iban a hablar de negocios, él me abraza y me dice, Gustavito, aquí tú tienes que quedarte callado y aprender porque tú de dinero no sabes nada. En ese momento yo tuve un choque con la realidad y dije, es verdad, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí en el camino que yo siendo el más brillante de todos nosotros, soy el único que está quebrado financieramente? Y allí comenzaron una serie de cuestionamientos, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no nos enseñan de dinero en la escuela? Y ahí voy a dar uno de los grandes rasgos. Yo expongo la tesis de que es por una de dos situaciones, Cari. No nos enseñan de dinero en la escuela porque no saben, o no te enseñan de dinero en el hogar porque quien ya tiene un nivel de conciencia un poco más elevado, reconoce que si le enseña a sus hijos cómo llevar un presupuesto, sus hijos después le van a reclamar a él cuando no se estén haciendo las cosas correctamente. Bien, entonces nada, ahí comienza ese viaje. Para mí esa fue una de las primeras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos enseñan de dinero en la escuela? De hecho, de ahí salió otra más que para mí fue una locura. ¿Quién está ganando dinero con mi ignorancia entonces? Si yo estoy perdiendo porque no aprendo. ¿Quién está ganando dinero con mi ignorancia? Y la respuesta ahí, mira, coloco en evidencia un montón de situaciones que cualquiera que las lea se va a ver reflejado, porque, y no me pasa solamente a mí, le pasa a mucha gente. De ahí yo saco uno de los dichos más grandes del libro.
Oye, nadie se va a salvar financieramente en la ignorancia. Tienes que salir de ella. Tienes que salir de ella. Punto. Wow, súper, súper. Me imagino ese momento en que te empezaste a dar cuenta de las cosas que pasaban y bueno, entonces plasmaste toda esta historia ahí en tu libro, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje principal que estabas buscando transmitir con, porque obviamente si dices un mensaje sin contexto, el mensaje no se entiende. Entonces, Claro. tu libro es todo el contexto para un mensaje específico. Si tuvieras que decir, el mensaje específico de mi libro es este, ¿cuál sería el mensaje específico? Mira, el mensaje específico de mi libro es que nadie te va a rescatar de la situación del caos financiero. Tienes que aprender. Primero puedes reconocer qué fue lo que es el viaje que van haciendo conmigo durante eso. Vas a reconocer los elementos que me llevaron a tomar decisiones financieras equivocadas, a visualizar, por ejemplo, y ese es el capítulo 2, cuáles son los hilos de la economía que yo siempre tengo que estar vigilando. Bien, y después, cómo yo puedo comenzar a preparar una vida financiera más saludable. Bien, para mí el final del libro sería ese. Oye, nadie va a venir a salvarte, tienes que moverte por ti mismo, tienes que aprender por ti mismo, porque, mira, en estos días, Cari, comentaba yo con unos amigos y yo les decía a ellos, yo no le quiero entregar ese superpoder a nadie en la vida, de que él sea el que me resuelva o de que él sea el que me haga actuar. Va por mí y va mucho de la filosofía hay un doctor aquí en Brasil, se llama Paulo Vieira, que él dice que en la vida tú no fracasas, tú obtienes resultados. Y que si todo lo que tú has venido haciendo en tu vida, y si tu vida está vuelta un desastre y tú eres el que te ha llevado hasta allí, entiéndelo, tú eres el único que tiene el poder para salir de allí también. Entonces, para mí es eso, para mí eso fue un gran choque darme cuenta de que al final yo también culpé al contexto, yo también culpé a la economía venezolana, yo también culpé a 1.000 millones de situaciones que pasaron. Pero, Cari, ¿sabes qué pasó? En el 2019 en el 2019, que fue ese año, donde nosotros nos hicimos responsables de pagar esa deuda de $2.200, yo ganaba $5 al mes y tuvimos que hacer absolutamente todo lo que yo le enseño hoy en día a mis alumnos. Tuvimos que recortar algunos gastos, tuvimos que generar renta extra, tuvimos que hacer trabajos extra, tuvimos que ponerle orden a la comida que hacíamos todos los días, tuvimos que ponerle orden a la manera en la que nosotros salíamos a divertirnos como familia. Tuvimos que tomar acción en un montón de cosas, pero al final el resultado llegó. Y llegó en la época más crítica de Venezuela. Yo te comento que cuando en noviembre de ese año mi esposa y yo recibimos los últimos $400 que faltaban. Perdón, eran $600, los últimos $600 que faltaban para cubrir la deuda y que nos daba ya para nosotros venirnos a vivir para Brasil. Yo agarré y yo le dije, manita, sacamos $2.200 en Venezuela en el 2019. Tú y yo podemos hacer lo que nos dé la gana en la vida. Y es Totalmente. verdad. Entonces yo lo que quiero es que las personas tengan consigan ese mismo punto de inspiración de decir, oye, espero no tener y yo espero de verdad que no tengan que pasar por una situación de salir de una deuda de ese calibre. Pero si llegara la oportunidad y si llegara el momento, sepan que es posible. Es posible, es trabajoso, se cuenta muy fácil. Yo ahorita lo digo con una sonrisa entre los labios, pero ni te cuento, manita, cuántas veces mi esposo y yo nos acostamos llorando, desesperados, actuando, pensando que no se iba a dar, pero al final todo se dio. Sí, la verdad que sí, entiendo la postura, he pasado por una situación parecida en el pasado, bueno, ya he contado mi historia. Y Gus, si tuvieras un marco en el cual vas a enmarcar un capítulo o una sección de tu libro, ¿qué tomarías de tu libro para enmarcar? Que si yo de todo el libro me quedo, lo más Wow. importante, lo más esencial es este pedacito. Mira, vamos a hablarlo así. Vamos a dividirlo en dos tipos de personas. Vamos a dividirlo en el tipo de persona que está solo en este momento y que quiere comenzar a encaminar su vida financiera. Yo, para esa persona, le marcaría precisamente eso, quién está ganando dinero con mi ignorancia. Bien, ese subcapítulo del libro. Pero si fuese una persona que ya está conviviendo con otra, yo le recomendaría la parte de los horóscopos financieros. ¿Por qué, Cari? Oh.
porque así como sucede en la astronomía, también sucede, así como sucede en la astrología, también sucede en la finanza. Hay personas que son financieras, naturalmente financieras, hay personas que son ahorradoras, hay personas que son gastadoras y hay personas que son desinteresadas. Y yo conseguí, con referencia a un autor de aquí de Brasil, hacer como un cruce y decir cuáles son las combinaciones que son compatibles y cuáles no. Oh, re interesante, re interesante. Entonces, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, y hay cosas que son naturales, si las dos personas son financieras, ahí no hay problema, ahí naturalmente el barco va a andar. Hay combinaciones que dicen, oye, esto uno va a entorpecer al otro, pero aún así tú puedes cambiar de postura y cambiar a otro tipo a hacer otro tipo de signo financiero. Bien, Puedes por ejemplo, divorciarte. puedes divorciarte, puedes hacer que la persona cambie una de dos. Al final siempre O está esa llevas a la opción, persona que pero conozca a Gus. exacto, me lo mandas a mí, conversamos en un intercambio de 3, 4 mensajitos, ya Claro, uno le después en la dice, mira, descripción del loco, video les voy a dejar eres gastado. el link al Instagram de Gus, así que cualquier cosa te vas al Instagram de Gus y ahí hablas con Gus para hacer terapia de pareja financiera. Uh, nuevo Mira, producto, y vamos a ver una terapia cosa, financiera. vamos a ver una cosa. Es muy loco, Cari, porque en una oportunidad uno de mis seguidores me dijo, pero es que no te puedo tomar en serio porque tú todo lo llevas a chiste. Yo le decía, loco, pero es que yo te puedo hablar de finanzas en serio sin ser serio. No hay ningún problema con eso. O sea, el humor para mí es una herramienta para poder Ay, ayudar no, no, no. Si no eres a, aburrido y serio, a no, no, no estás hablando de finanzas. no, y primeramente, exacto. Entonces, lo que yo digo, ya de por sí es un estrés. Imagínate que yo vaya a hablar con un tipo que esté endeudado y yo me presente de traje y corbata Sí. y el lenguaje sea completo y enteramente técnico, el tipo no me entienda, es una locura. Es una locura. Entonces, es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan también con respecto a lo que se van a encontrar en las redes sociales, en mis redes sociales. Mi manera de comunicarme puede que en algún momento te diga, uy, este loco tiene razón, y yo se lo estoy diciendo con una sonrisa de oreja a oreja. Mira, pelotudo, deja de hacer eso porque... Bien, y es re interesante. Ahora, hay otras partes del libro que también te van a ayudar muchísimo, que sí, como por ejemplo salía la ruedita del ratón ignorante. Bien, ¿cuál es el monstruo de las deudas? Que para mí la deuda es el monstruo de la economía y es porque la gente no lo entiende. Sí, y cuáles son, por lo menos para mí, yo tengo 6 mandamientos con respecto a las deudas, Cari, y para que la gente vaya después a investigar y a buscar en el libro, el primer mandamiento de las deudas para Gustavito es, el dinero de las deudas no es tuyo, regrésalo lo más rápido posible. Porque quien no sabe gerenciar una deuda cree que, bueno, nada, me prestaron el dinero y es mío. No, hermano, es de otra persona. Y el segundo, yo siempre dando spoiler de más, y el segundo es mantén una comunicación con la persona con la que tienes la deuda. Es muy loco, Cari, por una circunstancia, yo te llamo y te digo, amiga, necesito que me ayudes a salir de una deuda. Tú tienes cómo prestarme tanto. Sí, Gus, dale, tranquilo. Pero mira que yo necesito ese dinero. No te preocupes, yo te lo voy a regresar. Y cuando me das el dinero, me desaparezco. No te escribo más, no te... Entonces de ahí sale también un dicho que yo le digo a los alumnos míos, le digo, loco, es que al final el que está más preocupado es el que prestó la plata que el que la recibió. Entonces, mantenerse en comunicación con las personas para darles las opciones. Yo creo que uno de los principales problemas está en que todo el mundo cree que es mejor pagar la deuda de contado. Me prestaste $500, toma tus $500. Pero llega un momento en el que la desesperación del que recibe, el que tiene que recibir, es tan grande que piensa con los pies en la tierra. Hubiese sido mejor que él me pagase de 20 en 20, de 50 en 50, de 10 en 10, a yo estar ahorita con la incertidumbre de que la persona se desapareció y no sé nada. Claro, totalmente. Bueno, dejemos de spoilear tus puntos y todo lo que hay en el libro, porque la idea es que trabajen junto con el libro y se vayan enterando paso a paso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que te voy a hacer.
Aquí en Argentina, no sé si en el resto de los países, pero hay como manuales. Cuando los chicos van al colegio, tienen el manual de una materia y además viene un cuadernillo de Ujú. actividades que a veces los tienen los chicos y a veces es un manual de actividades, pero para el docente, que es, acompaña el libro que te da la información con un manual extra para hacer actividades para bajar a tierra, digamos, em, todo lo que vas leyendo en el libro. Si tú tuvieras que explicarle a la persona ese manual de actividades, ¿cómo sugerirías que la persona lea tu libro? Te voy a dar un ejemplo. Yo particularmente Bien, tengo una forma de leer un libro. Agarro el libro, tengo un cuaderno donde tomo anotaciones, apuntes de lo que es más importante para mí, lo que más me llamó la atención, lo paso a un cuadernillo y de lo que me llamó la atención después resalto los ítems más importantes. Y además, si el libro me propone alguna actividad, realizo literal esa actividad y lo voy haciendo paso a paso como un manual de perfecto. instrucciones. Entonces, una persona que Está está por perfecto. adquirir tu libro o ya tiene tu libro, ¿cómo le sugerirías que accione al respecto de la lectura de tu libro? Bien, vamos a comenzar entonces del principio. Hacerle preguntas al libro es importante, es lo que yo siempre hago. Sí, por ejemplo, vamos a ponerte el caso de el libro de Matías Sile, Abundancia Infinita. Cuando yo leo Abundancia Infinita, 12 principios para vivir una vida llena de prosperidad, yo me pregunto, ok, ¿y qué es la abundancia finita entonces? Ya yo entro con una visión de buscar algo de conocimiento en el libro. Cada capítulo te plantea una hipótesis de la cual tú puedes preguntar y sacar información. Por ejemplo, vamos. El primer capítulo, que es ¿por qué no nos enseñan del dinero? Tú pudieras inmediatamente cuestionarlo y ir desde la visión de que ya va, a mí sí me enseñan del dinero. Y comenzar a revisar. En el caso del título del libro, que es del caos financiero al control total, la primera pregunta que tú tienes que hacerte es si estás viviendo en un caos financiero. ¿Sí? Y que reconozcas las circunstancias que están a tu alrededor con respecto a eso. Bien, cada capítulo tendría entonces una pregunta primaria que tú deberías de descubrir las respuestas para ti dentro de lo que está allí. De repente las circunstancias no son las mismas, porque si yo tuviera que reescribir mi libro en este momento, yo probablemente no me enfocara tanto en lo que pasó en mi vida Pero no, antes no, de no, llegar eso a no lo Brasil. digas De porque repente, eso es una pregunta que va después, así que eso te lo dices después. ok, vamos. Ah, pero a lo que voy, Cari. Entonces, cada capítulo tiene sus aplicaciones prácticas. Bien, la idea es que cuando una persona diga, por ejemplo, uy, ¿cómo reconocí mi fracaso económico? Guau, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo reconozco mi fracaso económico? Gus se dio cuenta en una reunión con unos amigos. Empiezo a vigilar las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo están esos pibes que estudiaron conmigo en la facultad? ¿Qué están haciendo? Bien, entonces la idea es que tú vayas también viviendo el paso a paso que yo viví en ese momento para darme cuenta de las cosas que estaban sucediendo. Porque solamente encarando esas situaciones es que vas a poder evolucionar. Si no, no hay circunstancia posible. De hecho, Cari, te comento, para mí fue muy chocante, por eso está en el libro también, que mi madre, semanas después de días, dos, 3 semanas después de haber hecho ese reencuentro, ella me llama por teléfono y me dice, si yo hubiese sabido que tú ibas a estar deprimido por esa reunión, yo no hubiese permitido que la hicieran. Solo que en ese momento yo estaba deprimido, pero estaba también inmerso en mis pensamientos buscando qué fue lo que pasó. Y en esa conversación con mi mamá, ella me hizo las preguntas que yo comencé a responderme y a darme cuenta de qué es lo que tenía que hacer para seguir adelante. Bien, eso lo primero. Lo segundo, mira, capítulo 2 en el capítulo 1 todavía, la educación financiera empieza en casa o en la escuela. Decidan comenzar de una vez en casa a practicar las recomendaciones que nosotros le estamos dando allí, que yo les estoy dando, porque está administrando mal el dinero. Después, vamos a ponernos un poquito más técnicos, porque en el capítulo 2 perdón, cuando comenzamos a hablar, cuando yo comienzo a hablar acerca de los hilos de la economía, hay como para todo, ¿sí? No necesitas ser economista. Yo no soy economista, Karen, pero he pasado los últimos 4 años analizando el mercado financiero en vivo.
todos los días de lunes a viernes. Entonces he visto patrones, me he dado cuenta de cosas que afectan y como cuando se mueve un hilo, eso lleva a- al resto de las personas a irse junto con eso, bien, porque es que un mercado puede resentirse. ¿Cómo es el tema de los créditos? ¿Por qué los intereses? Bien, para mí el capítulo 2, aunque es muy técnico, ayuda a la persona a profundizar un poquito más, porque después de que tú te haces todo ese montón de preguntas y dices, oye, ok, estoy mal, ¿cómo lo soluciono? Entonces, después tienes como el abanico de posibilidades de decir, ah, por este punto es que está pasando lo demás. Y pasa algo muy lindo, que cuando ya tú tienes una noción de qué es lo que mueve la bola en el partido, tú puedes proyectar, te puedes preparar, te puedes anticipar, puedes hacer movimientos previos que te ayuden a protegerte o a recibir menor impacto en caso de que suceda algo que ya detectaste que puede suceder. Bien, entonces para mí sería así. El capítulo 1 entra en contexto, muñeco. Aprende qué fue lo que te llevó al caos financiero. Capítulo 2 ya estás teniendo así como las guías de qué es lo que tengo que prestarle atención para poder salir de ese caos financiero. Y el número 3 y el número 4 ya son más como la salida. Ok, está bien. Lo que yo te planteo No que a le mí me spoileé la sirvió para historia a la gente que no comenzar lo leyó por el... todavía. Ojo. Claro, no, no, exactamente, es exactamente eso. Entonces, es un viaje, totalmente, es un viaje. O sea, es un viaje para que la persona salga del caos financiero y comience a dirigirse al control. ¿Al control de qué? Al control de tu finanza, al control de la finanza. Ok, entonces desde tu perspectiva lo que me planteas es que la persona cuestione cada uno de los títulos para encontrar como cuando dicen el éxito. Ok, pero ¿qué es el éxito para mí? Porque la definición de éxito para cada persona es distinta. ¿Sería algo así el concepto que estás buscando aplicar entonces? O sea, fíjate, por ejemplo, me pasa, y esa técnica yo la he usado siempre. Bien, cuando llegó a mis manos, piense y hágase rico, la primera pregunta que yo me hago es, ¿y por qué es que yo no soy rico si me la vivo pensando? Vamos a ver qué pasa, cuál es la circunstancia que hay por dentro, qué me plantea el libro. Y a cada capítulo yo fui dándole y dándole y dándole vueltas, preguntándome y preguntándole al libro. Y pasaba, porque puede pasar, Cari, que a veces las preguntas que tú haces no son satisfactorias. O sea, la respuesta no fue satisfactoria, no te consideraste como que te respondió. Ah, bueno, ¿qué hago yo? Releo nuevamente, ya con la visión de ir más a profundidad, de leer y de entender lo que no está escrito dentro del libro. Te cuento, amiga, que conversando, conversando el año pasado con Margarita Paso, que tuve la oportunidad de cruzármela en un evento aquí en Brasil, estábamos hablando. Y a mí me impactó mucho que ella dijo que ella es socia de Brian Tracy. Brian Tracy ha escrito más de 96 libros. Y preguntándole a ella, le pregunté a ella y me contestó, fue Sophie, la hija de Margarita, que, ¿qué le parecía más loco? Y Sophie me dijo, bueno, que Brian Tracy lee y todos los libros que lee, él va subrayando lo que le parece más importante. Y después vuelve a leer, pero solo lo que está subrayado. Me pareció re interesante. Dije, wow, si una persona que ha leído, no, que ha escrito 96 libros, le sirve eso, ¿por qué no aplicarlo? Entonces, es básicamente lo mismo que tú me estás diciendo. Tú lees, escribes, anotas, le preguntas al libro y después, si tiene algunas actividades que hacer, la vas haciendo paso a paso. Ese es el camino. Está bueno porque no lo había planteado desde la perspectiva de preguntarle al libro y cuestionarme tan en profundidad, así que está bueno, me lo llevo, diríamos, lo voy a adoptar en mis rutinas. Bueno, Gus, ahora sí, Mari, que hoy te ahora, hice callar, dime. hay un obstáculo, espérate, hay un obstáculo con respecto a eso. Si usted es del tipo de personas que quiere hacer sprints de lectura, o sea, que yo agarro el libro y me lo leo en una sentada, me lo leo en 10 minutos, me lo leo en 2 horas, no va a pasar, porque el trabajo precisamente de preguntarle al libro y de cuestionarte te va a obligar a ir pensando y a ir meditando y a ir buscando entendimiento en cada hoja. Y eso puede Sí, pasar que el libro tarde en leerlo semanas, meses, y no tiene nada de malo. totalmente. Sí, 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 totalmente. Bueno, Gus, hoy te dije, no, no, no digas esa parte porque te la voy a preguntar más adelante y es justamente lo que voy a hacer. Tu libro ya está Bien, impreso, está en la editorial, lo tienes ahí atrás tuyo. Ok,
Pero si tuviéramos una imprenta que puede volver en el tiempo y agregarle un capítulo a tu libro, algo que te faltó, que dices, Wow. una vez que lo terminaste, dices, ay, este capítulo me hubiera estado bueno agregárselo. Y es como que te quedó ese saborcito de que te hubiera gustado agregarle un capítulo extra con un aprendizaje que tuviste después de haber publicado el libro. ¿Cuál sería ese capítulo? ¿Cómo se llamaría y de qué se trataría ese capítulo extra del libro? Mira, ese capítulo extra del libro, ahorita que lo pienso así, me sorprendió la pregunta, ¿no? Yo Por creo eso que no te el pregunté. extra del Gente, capítulo les se aclaro que no llamaría le dije a Gus lo que le iba a preguntar. para nada, para nada. Eh, el capítulo se llamaría Intención sin acción es una distracción. Así se llamaría el capítulo, porque al final tú puedes leer todos los libros posibles, tú puedes comprar todos los entrenamientos que quieras, puedes viciarte viendo YouTube todos los días, pero si tú no actúas no va a pasar nada. Sí. Y el propio nacimiento del libro surgió de esa idea. Fíjate que es muy loco porque termina el año 2023 y yo empiezo a revisar en diciembre del 2023 las metas que yo me planteé al principio del año. Ya yo había escrito un libro, pero como coautor junto con otras 11 personas. Y a principio del año 2023 yo dije, este año sale mi libro como solista. Eh, y fue muy loco, Cari, porque el libro nació de un mensaje. Bien, yo mandé un mensaje en una comunidad de hispanohablantes que participamos en un evento. De ahí me mandaron el contacto de la CEO de un grupo editorial de Argentina. Conversamos. Ella me dijo, Gus, yo pienso que estás listo. Escribí. Y ahí comenzó un viaje muy lindo, porque en realidad, como era mi historia, comencé yo fue a organizar todos los sucesos. Y al otro día le dije, muñeca, está listo el capítulo 1. 3 días después está listo el 2 y el 3. Después está listo el 4. Después está listo el 5. No, espérate, el 5 no va a ser el 5. Hizo como una reorganización. Eh, y todo fue por acción. Todo fue por acción. Y, y, y al final se trata de eso. Mira, puedes tener la intención de hacer mil cosas, pero si no actúas, esa intención que te queda dando vueltas en la cabeza al final te va a distraer de lo que tienes que hacer. Así que, a darle. Esa sería la primera opción del nombre. La segunda sería quita el culo del sofá. No puedo porque te estoy entrevistando y quedaría feo. Igual me lo llevo, te comento que algo que pasó muy extraño, motivo por el cual consulté con un experto cuántico, porque resulta que sin querer escribí un libro. ¿En serio? Un día, digo yo, ¡Wow! un día a las 3 de la mañana vino mi cerebro y me dijo, "Ch, ch, 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 oye, despierta que tienes que escribir, prende la compu y empieza a escribir". Y era como si alguien me susurrara en el oído y empecé a tipear y estuve todo el día hasta la tarde escribiendo y escribí todo un libro. Es muy lindo. Soy, a ver, aclaro, soy una persona que tipea muy rápido porque todos los días me ocupo de transcribir clases, entonces tipeo muy rápido. Entonces, tomo tu mensaje final que diste para materializar ese libro que ya está redactado, es cuestión de organizar la información nada más, así que próximamente me entrevisto a mí misma. Es una locura, Cari. Es una locura porque pasa eso. Mira, para quien tenga la intención de escribir un libro ahorita, y no sé si me ibas a hacer esa pregunta, mi recomendación al principio sería escriba todo lo que quiera, después organiza, ¿sí? Ah, Y bueno. cuando llegue esa musa, cuando llegue esa inspiración, no la detengas, déjala, fluye. Mira, yo te digo una cosa, por ejemplo, y es el único spoiler de contenido que voy a conversar aquí en la entrevista. Mi primer emprendimiento, mi primer emprendimiento fue alquilar cintas de videojuegos con mi hermana en la escuela. Nosotros agarramos nuestras cintas y las alquilábamos por 2 o 3 días. Pero como todo negocio, nos robaron una. Y de allí mi hermano dijo, ¿cómo hacemos ahora? Y comenzamos a pensar en que, bueno, yo te doy una cinta de Nintendo a ti y tú me tienes que dar una en garantía. Y cuando tú
Bueno, fue tan loco que un día mi papá y mi mamá nos revisan a nosotros las mochilas y ven que estaban llenas de cinta. Y preguntaron, ¿y eso qué es? Y mi hermano de Bocón, de Bocazas, dirían en España, dijo, eso es lo del negocio del alquiler. Ay, mi madre. El pele que nos dieron fue genial. Confieso que cuando mi mamá leyó eso, cuando tuve la oportunidad de hacerle llegar el libro allá a Venezuela, el feedback que yo recibí fue, ¿cómo es posible que tú hayas escrito entonces para la vista de todos los lectores tuyos? Yo soy una madre maltratadora. Y yo, bueno, fuiste, pues, no quiere decir que sea, pero es eso, escriban todo lo que se les venga, escriban todo lo que se les venga a la cabeza, porque les va a servir, les va a servir. Si la idea directamente no te sirve, te va a traer algo indirecto que te va a ayudar a ponerle más sabor al libro. Totalmente, totalmente. Hasta le puse experiencias que tuve con los clientes como ejemplo de lo que estoy redactando y lo que estoy expresando. O sea, ¿por qué digo lo que digo? ¿Qué pasó que me hizo llegar a esa conclusión? Entonces, sí fue muy divertido. Y te agradezco que hayas dado esa información. No era una pregunta, pero la vamos a agregar para el listado de preguntas que se hacen. Así Ah, que, bueno, Gus, muchas gracias por compartirnos toda esta información. La intención es hacer eco de tu mensaje porque soy consciente de que es muy importante que este mensaje le llegue a mucha más gente para que al fin podamos dejar de ser esos endeudados de la vida, endeudados con la vida, endeudados con nosotros. exacto. Totalmente, totalmente, ¿no? Y gracias a ti, Cari, de verdad que hacen falta estos espacios. Yo soy del pensar, cuando conversamos eso allá en Buenos Aires, yo te dije, hace falta, porque estoy seguro de que muchas más personas se atreverían a meterse de cabeza en el mundo de la lectura si tuvieran una guía como lo que tú estás haciendo hoy en día para que escuchen al autor, ¿cómo recomendarían ellos leer su libro? A mí eso me pareció mágico. Totalmente, sí, sí, porque a veces hay gente que no sabe, o sea, ok, leo, pero ¿cómo hago para que esta información que tengo realmente genere un impacto en mi vida? Hay gente que tal vez no se da cuenta y entonces está bueno ir dándole como pequeños tips para que, ¿cuál es la intención? Que vayan probando todos estos distintos tips y vean cuál es el que mejor les funciona para hacer esa introspección que requieren hacer para generar el cambio que requieren cambiar para que el libro realmente haga el efecto que el autor está buscando que genere en esa persona. Total, total, Bueno, Gus, me total, alegra total. que hayas aceptado y que nos hayas compartido todo tu conocimiento. Así que, gente, en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan pasar a seguir a Gus por su Instagram y le hagan cualquier consulta. Y es más, está haciendo un lanzamiento ya próximamente, así que cualquier cosa se suman por allí y chusmean un poquito, que es súper accesible lo que está lanzando. La verdad que no se lo pueden perder. Así que muchas gracias, Gus. Y nos vemos en un próximo video, gente. Hasta luego. Claro que sí que está.